Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Hacía mucho que no teníamos un video de lunes de charla entre amigos. Déjenme subir un poco mi asiento. Ahora sí, hace mucho que no teníamos un video de lunes de charla entre amigos conmigo aquí a cuadro. Ya como desde marzo, desde febrero que no teníamos uno. Pero uno de mis suscriptores me dio esta idea en un comentario hace poco. No tal cual, pero al leer su comentario dije, oye, podemos hacer algo así. Ahorita les voy a explicar más o menos qué es. Pero antes de comenzar te recuerdo que le des like a este video. Te aseguro que te va a gustar. Incluso te apuesto que puedes darle like antes de que empiece. También suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y en caso de que la plataforma por alguna razón no te avise, acuérdate que subo videos los lunes, como hoy. Los miércoles, los viernes subo el podcast tanto aquí como a YouTube como en Spotify y en iVoox. Y el sábado también hay episodio. También acuérdate que les debo un directo por ahí. Seguramente si todo salió bien esta semana, o más bien la semana pasada, se llevó a cabo el directo exclusivo para miembros VIP. Pero en estas semanas, a finales de julio a más tardar, voy a hacer un directo para todos los suscriptores del canal. No solo los VIP, conmigo a cuadro como lo solíamos hacer antes. Pero acuérdate que estoy un poco ocupado con la sorpresa que les tengo preparados. He tenido algunos contratiempos, entonces espero que la sorpresa esté lista para cuando yo quería. Por eso no les di una fecha ni nada, porque todavía sabía que podía salir algo mal y parece que sí salió algo mal. Entonces estoy trabajando a marchas forzadas y aparte con mi otro trabajo y demás, y aparte los programas del canal, los episodios y demás. Estoy un poco atareado, pero de que va a haber directo, va a haber directo. Pero bueno, ¿de qué se trata? Habiéndoles dicho la introducción convencional. Esperen, déjenme quitar un poco de polvo de aquí del micrófono. ¿De qué se trata el episodio de hoy? Hace poquito, y tristemente no sé por qué no encontré el comentario, no sé si lo eliminó mi suscriptor o lo eliminé yo por accidente, pero hace poco, según yo era en el capítulo de las sirenas, pero no encontré el comentario. Y perdóname, amigo, si me estás viendo te mando un saludo. Hubo un chico que me preguntó, en ese episodio, bueno, revisamos las sirenas que aparecen, o las sirenas o los tritones, las personas pez, que aparecen en diversas mitologías y en diversas culturas del mundo. Y él mencionaba que si entonces, la pregunta era algo así como, si entonces no es históricamente errónea la versión live action de La Sirenita que se viene, si no mal recuerdo, el próximo año, con una actriz afroamericana. Que bueno, esto trajo mucho revuelo, e incluso yo no estoy de acuerdo con eso, porque no porque sea racista ni nada, sino que se supone que la historia de la Sirenita se lleva a cabo en Dinamarca, donde no había personas de color en la época en la que se desarrolla la historia de la Sirenita. Entonces, es por eso que yo estoy en contra de eso, porque claramente es un movimiento forzado por parte de la productora, pues para tener cierta aceptación de cierto círculo social. Entonces este chico me preguntaba, oye, pero entonces si hay sirenas en África, porque estábamos revisando sirenas de Medio Oriente, de Grecia, obviamente de Europa, como la sirena de Escandinavia, estas zonas del norte de Europa a la que pertenece la Sirenita de Disney de Hans Christian Andersen, que era danés, pero también había sirenas de África, sirenas de la cultura africana. Entonces él me decía en el comentario, oye, entonces no es históricamente erróneo el tener una sirenita de piel negra, afroamericana. Sí y no. Esta es la pregunta con la que quiero abrir el video, porque este suscriptor, gracias a esa pregunta, me dio la idea de hacer este video. Primero que nada quiero responder a su pregunta. Sí y no. No sería erróneo si tomamos en cuenta la mitología. Primero que nada es una mitología, ¿no? Las sirenas, en mi opinión, nunca existieron y no existen. Pero bueno, si te pones en ese plan de que, ok, dentro de este contexto mitológico, folclórico, puede ser históricamente correcto si ocurriera en África, pero no en Dinamarca. Así que, respondiendo a tu pregunta, amigo, no es correcto históricamente que hubiera una sirena de piel negra, de raza, entre comillas, afroamericana, porque no es una humana, es una sirena, en esta zona de Dinamarca. Aunque si lo ves por ese otro lado, pues no tendría por qué tener o por qué responder a las características físicas y étnicas de los seres humanos, porque las sirenas no son humanos. Así que, depende de cómo lo veas, pues puede o no puede ser históricamente correcto esta nueva versión de la Sirenita live action que Disney está preparando para que se estrene, si no estoy equivocado, el próximo año, en 2022. Y respondo a esta pregunta porque te digo que no la encontré. Así que si estás viendo este video, amigo, te mando un saludo y perdón, por favor manifiéstate en los comentarios si es así. Y también porque gracias a este comentario me dieron ganas de responder, pero no me daba el tiempo de responder todo esto.
en la caja de comentarios. Y también por lo mismo que he tenido muy poco tiempo, no he podido responder a muchos de sus comentarios en mis videos, y ha habido unos muy interesantes. A lo mucho que tengo tiempo es de darle corazón, trato de darle corazón a todos los comentarios positivos. A los negativos, si son insultantes, los elimino, y si puedo responderles a los haters, pues a veces les respondo de la manera más respetuosa posible. Me voy a hacer el tiempo y mejor hagamos un episodio, que será el que están viendo ahorita, respondiendo yo a comentarios suyos con preguntas o haciéndole retroalimentación de algunos comentarios de temas paranormales que ustedes han hecho en varios videos de mi canal de los últimos meses, que no he tenido mucho tiempo de contestar. Así que si les gusta este formato, déjenmelo abajo, y para compensar esto de que no he tenido tiempo y ya no tengo tanto tiempo de contestar sus comentarios como antes, porque aparte ya somos muchos más afortunadamente en el canal, mejoraré esto. Voy a agarrar a los mejores comentarios del mes y los voy a responder en un video una vez al mes. Díganme qué les parece esa idea. Y por cierto, también como pequeño recordatorio, mándenme, si tienen relatos, ya no me los manden por Instagram ni por Facebook, ya se los había dicho, mándenmelos a mi correo, y si me lo quieren mandar por notas de voz estaría mejor, para que podamos escucharlos en un podcast y sea más radiofónico el pedo. Entonces, si lo pueden mandar en formato MP3 mejor, si no en formato M4A o donde como lo grabe su celular. Y pues nada más, vamos ahora sí con el siguiente comentario, que sería ya el oficial, que les mostraría en pantalla. Jared Mata Rodríguez, en el episodio que subí la semana pasada sobre la máquina del tiempo que la CIA supuestamente tiene gracias a los trabajos de Nikola Tesla, preguntó: mi teoría es que aquellos avistamientos de dinosaurios y otras especies extintas como Nessie, Bigfoot, el Burronjor, el Mokelembembe y los Thunderbirds pudieran haberse tratado de ejemplares transportados contra su voluntad por anomalías temporales, y la razón por las que no los vemos más es porque han sido regresados de la misma manera. Bueno, esa no era una pregunta, más bien era un comentario que me pareció muy interesante porque tiene sentido. Dentro del tema, recuerden, ya tengo el podcast, se los mencioné en el episodio de la CIA. Tengo un podcast con varios casos de viajes en el tiempo que son difíciles de refutar. Hay unos que dicen que ya fue probado como mentira, pero hay uno de un hombre que se transportó a Nueva York en los años 50 y murió atropellado, y él tenía papeles de que pertenecía a 1800 y tantos, y en esa línea temporal donde él murió en 1950, su hijo ya había muerto también de anciano, pero su nuera seguía viva, y la policía, cuando estuvo investigando el caso de este hombre que murió atropellado, que era un viajero del tiempo, que había viajado del pasado al presente en Nueva York y había muerto atropellado, al investigar años después se toparon con su nuera, y efectivamente su nuera les confirmó que un día su suegro, cuando ella era muy joven y él era un señor pues como de 40, 50 años, salió a caminar al bosque como siempre lo hacía, vivía en la zona de Nueva York, obviamente era un Nueva York muy diferente, esto ocurrió en 1800 y tantos, y desapareció y nunca más lo volvieron a ver, nadie lo encontró, no encontraron su cuerpo, nada, simplemente desapareció. Obviamente como el hombre murió, no se sabe, pero la teoría que se tiene es que este hombre viajó al futuro, que se topó con un agujero de gusano, túnel o un portal intertemporal o interdimensional, si quieren verlo así, y se teletransportó al Nueva York de 1950, al futuro, y ahí murió. Entonces, pues no sabemos con certeza, pero la teoría que se tiene es que viajó al futuro y ahí falleció. Y hay muchos otros casos de viajes en el tiempo que tocamos en ese episodio y que quiero volver a tocar en un video un poco más en forma, que ya no sea un podcast. Pues sí, la mayoría de viajes en el tiempo que se han dado, se los mencionaba en ese episodio de Nikola Tesla, se han dado hacia el futuro, es decir, personas que por alguna razón se topan con un túnel dimensional. De hecho, tenemos un caso en el canal que me envió un suscriptor de Colombia, que él dice que venía caminando a su casa, vio una luz en el cielo que duró unos segundos, no le tomó importancia, siguió caminando, y cuando llegó a su casa ya habían pasado, si no me equivoco, semana y media o una cosa por el estilo. Es decir, él viajó al futuro, se puede decir, aunque para su familia y sus amigos el tiempo transcurrió igual y él estuvo ausente de su línea temporal durante semana y media y creían que algo le había pasado, pero para él fue cuestión de segundos en los que se desplazó en el tiempo. Como hay muchos fenómenos que obviamente los escépticos no creen, pero yo creo en estos fenómenos. Yo creo que es una ruptura en el espacio-tiempo, y lo que dice nuestro amigo Jared, o Jared, no sé cómo se pronuncia, un saludo hermano, por cierto, gracias por el comentario, del hecho de que el monstruo del lago Ness, Bigfoot,
el Burronjor, que es este supuesto T-Rex que es avistado en Australia desde tiempos antiquísimos y hasta la fecha, el Mokele-mbembe, que es un dinosaurio de cuello largo que es avistado o era avistado todavía hasta finales del siglo XX en el Congo, y los Thunderbirds, que hasta la fecha siguen siendo avistados en ciudades, no solo en lugares, regiones rurales, sino un suscriptor me envió un relato que él cree haber visto uno hace un mes en la Ciudad de México, de estas aves gigantescas. En el caso de Bigfoot y Nessie, yo no creo que sea el caso. El monstruo del lago Ness yo creo que es una criatura, un animal marino muy poco poblado que habita en esta región de Escocia a una profundidad muy muy grande. Quizá ya está extinto, pero lo que yo creo es que tengo un video del monstruo del lago Ness, por aquí les dejo la etiqueta. Yo creo que porque el lago Ness ha estado a ojos del hombre desde hace poco tiempo. Apenas salió a la luz del hombre por ahí de los años 1800, finales de 1700. Es muy poco tiempo. Durante milenios el hombre no tuvo acceso a este lago en Escocia. Y de repente empezó a surgir esta criatura. Yo creo que los primeros avistamientos, todavía hasta el siglo XX, finales del XIX me parece, yo creo que eran avistamientos reales de una criatura. Quizá hoy ya está extinto este animal, pero en su momento yo creo que sí había algo en ese lago. No creo que haya sido una criatura que viajó en el tiempo, yo creo que era un críptido. Al igual que Bigfoot, yo creo que es una especie de simio desconocido, el verdadero eslabón perdido, este eslabón entre el simio y el ser humano, que habita en algunas regiones del mundo, en zonas montañosas o boscosas. En el caso del Burronjor y del Mokele-mbembe, saben que yo no creo en la existencia de estos críptidos. Por ejemplo, el de Burronjor y el Mokele-mbembe en específico, yo no creo que existan. Yo creo que en el caso del Mokele-mbembe, yo creo que era mentira. Todo lo que inventaron estos exploradores americanos del siglo XX más o menos, yo creo que era mentira todo lo que dijeron que ocurrió en el Congo, los avistamientos y demás. En lo personal yo creo que era mentira. Y en el caso del Burronjor, no creo que hayan mentido los aborígenes australianos, pero yo creo que más bien se trataba de alguna especie de reptil desconocido que habitaba en Australia y quizá todavía habite, no sé si hoy, pero todavía hace unos años quizá, porque en Australia incluso hay tarántulas gigantes. Entonces, ¿por qué no habría un reptil bípedo? Que no estoy diciendo que es un dinosaurio, simplemente un reptil. Y en el caso de los Thunderbirds, también. En el caso de los Thunderbirds, yo creo que son aves que quizá todavía existan en muy pocas zonas, en zonas altas y poco pobladas. En estos casos particulares que menciona nuestro amigo, no creo de todos que hayan sido críptidos o animales que viajaron en el tiempo, pero sí creo que se hayan podido dar estos casos. Quizá algunos de estos avistamientos de pterodáctilos, sin duda alguna, alguno que otro avistamiento de dinosaurios en tiempos modernos que afirman ser reales. En fin, yo sí estoy de acuerdo en parte con el comentario de nuestro amigo Jared. Así que este es el primer comentario que me parece muy interesante. Vamos a uno que me parece que ya es una pregunta. Ok, aquí es una pregunta, también un poco conclusión del mismo caso de Nikola Tesla de la máquina del tiempo. M. Blogs pregunta, o sea que si viajamos al futuro estaríamos en una realidad alterna, o sea, el futuro en el que estamos viajando no está en la misma línea del tiempo en el que estamos. Un saludo M. Blogs. Y bueno, yo no soy ningún experto en ciencia, en física cuántica ni todo esto. Algo así se explica en la película de Avengers Endgame, pero bueno, a fin de cuentas eso es ficción. Pero si te pones a pensarlo, y por los videos que he visto, sí se puede decir que un viaje en el tiempo sería no tanto una realidad alterna como se ve en la ficción, pero es una realidad alterna porque se dice, o al menos eso vi en un video explicándolo, se dice, y esto es una teoría, que todas las líneas temporales ocurren al mismo tiempo. O sea que nosotros ahorita, bueno, yo estoy grabando esto el 5 de julio a las 4:47 de la tarde en México, pero este momento está transcurriendo al mismo tiempo que en su momento estuvo transcurriendo agosto del 2015, por decirte un ejemplo. Es decir, todas ocurren al mismo tiempo, se cree. Entonces, pues sí, de cierta manera, aunque es nuestra misma línea temporal, el viajar al pasado o al futuro sería una realidad alterna. Yo me imagino estas, acuérdense lo que les dije en el video de Nikola Tesla, los viajes en el tiempo no son hacia adelante y hacia atrás como vemos en las películas. Por ejemplo en Superman, cuando Superman, que me acuerdo que esa escena me encantaba, creo que es en Superman 2, cuando era niño, que muere Lois Lane y él sale al espacio y viaja en sentido opuesto a la Tierra para regresar al tiempo, no ocurre de esa manera, sino que los viajes en el tiempo son más bien entre dimensiones. Y les puse el ejemplo en el video de la máquina del tiempo. Yo me lo imagino de esa manera, como si fueran pisos de un edificio. Pongamos que nuestra época temporal ahorita, 5 de julio del 2021, es el piso 21.
de un edificio. Si queremos viajar al 2015, tendríamos que ir al piso 15 del edificio. Así como si quisiéramos viajar al 2025, tendríamos que subir al piso 25 del edificio. Eso es lo que yo comprendo por viajes en el tiempo. Así que aunque es nuestra misma línea temporal, o sea, es decir, no estamos viajando a otros mundos, a otras dimensiones. El viajar en el tiempo, aunque es nuestra misma línea temporal, es decir, si yo viajo al pasado, me voy a encontrar con el yo del pasado, no con el yo de otra dimensión. Si me explico, es un poco complejo, por eso es tan complicado hablar de esto, y más si no tienes conocimientos científicos como yo, y quizá muchos de ustedes tampoco los tienen, entonces es complicado este tema. Pero el hecho de viajar en el tiempo, aunque es nuestra misma línea temporal, se puede decir que es otra dimensión porque es otro espacio, ¿ok? Entonces eso es lo que yo comprendo, así que sí. Respondiendo a tu pregunta, MBlogs, yo lo veo de la misma manera que tú. Un saludo y gracias por tu comentario. Vamos a ver el siguiente. Elder Estuardo Ramos González. No puse qué video está esto. Era en el podcast de Aztlán, pero no importa, ese era completamente diferente y él lo dice. El comentario de nuestro amigo dice: hola, tal vez esto no tenga nada que ver con el video, pero ayer a las 3:30 de la mañana mi cuñada se levantó al baño y escuchó que mi sobrina lloraba, y cuando regresó mi sobrina estaba encima de la mesa del comedor y quisiera ver si lo podrías investigar. Bueno, primero que nada un saludo, Elder, y quizá nuestro amigo es nuevo en el canal y no vio mi video respondiendo a preguntas que subí en febrero, si no mal recuerdo, o en marzo. Yo no soy ningún investigador paranormal, yo simplemente soy un escritor que disfruta hablar de estos temas como si fueran ficción, como entretenimiento, y por eso muchos de ustedes les gusta, porque lo ven de la misma manera. Saben que yo no soy al 100% creyente de todos estos temas. Hay unos temas que sí me dejan pensando y que no me cierro a ninguno de ellos, pero la verdad es que no soy como que tan creyente porque no me ha pasado nada, yo no he visto nada ni vivido nada paranormal en toda mi vida. Así que yo no soy investigador, les decía, porque a mí no me interesa saber si es verdad o no. Simplemente estos temas me parecen fascinantes. Entonces, tanto como investigar no lo puedo hacer porque no soy un investigador de estos temas, pero por los relatos que me envían y las investigaciones que he hecho para el canal, para hacer los guiones de los episodios y demás, por lo que cuentas, puede ser, hay muy poco contexto en tu relato, querido amigo Elder, pero podría ser que en tu casa, no sé de dónde seas, pero puede que algún duende, algún chaneque, un ser elemental, como el pomberito que estábamos hablando hace un par de semanas en el podcast, puede ser que esté en tu casa y haya movido a tu sobrino, quiero entender que es, a tu sobrina, sí, a tu sobrina. Puede ser que haya sido un ser elemental quien la movió de su lugar, porque era muy temprano. Los niños suelen llorar ante la presencia de estos seres porque son seres físicamente feos. Entonces hay poco contexto, no menciona si escuchaste algún ruido, si viste algo extraño, pero puede ser que se haya tratado de un ser elemental. Puede ser, no te estoy diciendo que sí, nos hace falta mucho contexto, te repito, pero podría ser, es una posibilidad. De todos modos, gracias por tu comentario y te mando un saludo, querido amigo. Igual en el episodio de Aztlán, de los mitos, de los misterios de las culturas prehispánicas, Esau Pérez Pichardo nos pregunta: Rix, ¿qué opinas del próximo videojuego de consola Mictlán, An Ancient Mythical Tale, que abarcará a los aztecas, Kinametsin, que son los gigantes de los que hablamos en ese episodio del podcast, y entre otros seres o entes sobrenaturales del México antiguo durante su conquista? Tengo entendido que si bien llevará la narrativa de la conquista, la mezclará con los elementos sobrenaturales tales como dioses y criaturas míticas de los mayas, aztecas y chichimecas de aquella época. Esau, te mando un abrazo y un saludo, muchísimas gracias, en verdad no saben cuánto disfruté haciendo este episodio sobre los misterios sin resolver de los aztecas y de los mayas, la llegada de los vikingos a México, Aztlán, y sobre los Kinametsin, que eran estos gigantes. En verdad lo disfruté muchísimo. Y en cuanto a qué opino sobre el juego, honestamente saben que me gustan los videojuegos, pero no soy gamer como tal. De hecho tiene como 2 meses que no he jugado videojuegos. No terminé Little Nightmares 2 por la sorpresa que estoy preparando, por el trabajo no he podido, pero estoy al tanto de este juego porque se ha vuelto muy popular. Está en auge, y más con esta cultura, pluriculturalidad y demás, y de aceptar nuestras raíces, y que se está enalteciendo mucho a todas las culturas latinas y africanas o afroamericanas, afrodescendientes en general. Está en mucho auge. De hecho es muy común que te encuentres incluso en comerciales de YouTube el trailer o los avances de este juego, al igual que en Facebook y en Instagram, y a mí me pareció fascinante. Por lo que sé un poco más es por un alumno de la universidad que les dejé de tarea. Yo doy la clase de locución y les dejé de tarea que hablaran de una noticia para ver cómo se movían frente a la cámara y qué tal su voz, su modulación y demás. Y este chico justamente es amante de esta no solo de las culturas prehispánicas, sino también de la cultura pop, de los videojuegos en específico, y habló de este juego y me parece que es fascinante, me parece increíble. Espero que no salga solo para celular,
porque los juegos de celulares suelen estar muy limitados, no todos, pero suelen estar muy limitados en cuanto a jugabilidad. Espero que salga para consolas, y si sale para la Nintendo Switch, que es la consola que yo tengo, tengan por seguro que lo voy a estar jugando. Y trataré de hacer un esfuerzo y comprar una capturadora para ahora sí estar transmitiendo juegos en Twitch. Y puede que inauguremos esa sección con este juego de nuestra tierra, del Mictlán. El Mictlán, como les mencioné en el video de la entrada, de la supuesta entrada al Mictlán que está en Chapultepec, es el inframundo visto desde el punto de vista de los aztecas. Pero no es un inframundo malo, no es como no tengan miedo, si quieren verlo así, no es como el infierno de los cristianos. El inframundo de los prehispánicos y de muchos otros pueblos politeístas no era algo malo. El inframundo era una especie de purgatorio, sí, por donde tenían que pasar las almas, pero no era como el purgatorio que se muestra, por ejemplo, en la Divina Comedia. No era un lugar de sufrimiento, sino un lugar de pruebas que las almas tenían que pasar para llegar al otro lado, para descansar en paz, para trascender, si lo quieren ver así. Entonces eso significa Mictlán, por si alguien no lo sabía, y me parece fascinante porque las culturas prehispánicas, y en especial la azteca, y me atrevería a decir que la maya, son de aquí de Latinoamérica, me atrevo a decir que las culturas más interesantes y que tienen muchísima mitología y muchísimas leyendas con que trabajar. Yo me pondría a la par, les digo que honestamente a mí no me gustaba mucho la cultura prehispánica, quizá porque es algo de todos los días para nosotros, no sé otros pueblos, pero aquí en México a diario se habla de la Llorona, incluso en parajes urbanos como donde vivo yo vivo en la Ciudad de México, en la capital, se habla de la Llorona, se habla de los volcanes, de las leyendas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, se habla de muchas leyendas hasta el día de hoy. Quizá por lo mismo que es algo cotidiano, a mí de niño no me aburría, pero se me hacía como algo normal, a diferencia de, por ejemplo, la mitología griega, la mitología romana. Cuando ya estaba más grande, la mitología nórdica me fascinaba. Y hasta que no me metí a estudiar o a leer más sobre la mitología azteca fue que me enamoré. Y me atrevo a decir que, bueno, mi mitología favorita de todo el mundo es la mitología nórdica, pero me atrevería a decir que la cultura mexica, la cultura azteca y las prehispánicas en general están a la par en cuanto a riqueza y en cuanto a mitos con la mitología nórdica. Así que de hecho ya se tardaron. No sé por qué no hay tantos productos referentes a estos, porque sí se han tocado. En la serie de Teen Wolf, uno de los villanos de la última temporada es una mujer jaguar, que es parte del folclore de los pueblos de Tabasco, si no me equivoco, de aquí de México. Hay películas de terror al respecto. Está ya la película de La Llorona. O sea, poco a poco como que ha tenido un poco más de alcance. Quizá la razón por la que no se hable tanto de mitología mexicana o latina en Hollywood es porque somos una cultura más nueva, por ejemplo, que los nórdicos, por ejemplo. Somos una cultura más moderna. Bueno, la cultura prehispánica era una cultura más moderna, más nueva. Y bueno, también no hay tanta conexión. Por lo menos como los Estados Unidos fue conquistado por pueblos europeos, hay más cercanía. Y pues Hollywood siempre ha sido el exponente número uno de cultura pop. Y México, aunque geográficamente somos cercanos a Estados Unidos, culturalmente no lo somos tanto. Y apenas ahorita ha habido una expansión. Pero yo creo que este juego va a ser la primera de muchas fuentes que explore estos temas. Y no me queda duda que va a ser genial, porque los animadores mexicanos son geniales, son maravillosos, de los mejores del mundo, y debería haber más demanda y más mercado de animación mexicana. Somos maestros contando historias de los mejores del mundo también. A la par nos pondría yo a los japoneses, que son para mí los mejores storytellers de todo el mundo. Para mí son los japoneses. Y nosotros estamos a la par, los latinos, y la mitología igual es tan rica como la mitología japonesa, que es antiquísima, mucho más antigua que las prehispánicas y que la mitología nórdica. Así que esperemos que esta sea no la única, sino la primera de muchas fuentes ficticias que toquen estos temas que son fascinantes. Y si no me creen, vayan a escuchar el podcast episodio número 45, si no me equivoco, donde hablé de esos misterios prehispánicos. Alex Reyes tiene aquí, no es una pregunta, es un comentario en el video de las gárgolas que subí por ahí de enero. Dice: mi hermano vio dos gárgolas postradas en un letrero, volaban encurvadas, supongo que quería decir encorvadas, medían más de 2 metros, eran de contexturas gruesas. Un saludo, Alex, un abrazo, gracias por comentar. Y pues no pones dónde ocurrió, pero sí, hay muchos avistamientos de criaturas que la gente cree que son gárgolas. Yo no creo que sean gárgolas, porque lo que mucha gente cree es que son gárgolas que cobran vida, como en la serie de Gargoyles de Disney o en la película del Jorobado de Notre Dame. Yo no creo que sean gárgolas que cobran vida, pero creo que podrían ser críptidos, incluso Thunderbirds. Yo creo que el caso de la criatura del visitante de Van Meter que hablamos hace unas semanas, yo creo que si no esa criatura, una muy parecida, es confundida con gárgolas en todo el mundo. Y hemos hablado de muchos casos. Muchos suscriptores me han dicho a lo largo, desde que abrí el canal hace un año, que crecimos muchísimo,
me mandan relatos de gárgolas y me he encontrado relatos de gárgolas en todo el mundo, en foros, en videos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Mothman podría ser confundido con una gárgola. Entonces hay poco contexto en este comentario, no sé dónde ocurrió y un poco más, pero bastante interesante. Muchas gracias, amigo Alex Reyes. Aquí hay una gran conclusión que quería fijar, no sé por qué no pude fijarla en el video, en el podcast del diluvio universal y de las civilizaciones prediluvianas. Es de Jeremías Emanuel Talavera Valdés. Un saludo, hermano, y tiene un muy buen comentario aquí nuestro amigo. Dice: saludos desde Argentina, te dejo mis conclusiones a modo de ideas, es decir, de todo el episodio. Lo de dioses y divinidad es un invento humano. Si los Anunnaki poseían la máxima tecnología y nos crearon ellos, por eso son llamados dioses creadores. Y si mencionamos que estuvieron como 500.000 años antes del diluvio, o el tiempo pasa distinto para ellos, o son de otra dimensión, o no lo sé. Pero 500.000 años es muchísimo tiempo. Y por último, en Alienígenas Ancestrales vi un capítulo donde los habitantes de Yiva, ese lugar previo a las Islas de Pascua, estaba en guerra con los Atlantes. Un saludo, mi amigo, excelente trabajo de investigación. Muchas gracias, Jeremías, de verdad, gracias por el comentario y gracias por abordar en este tema que saben que es mi favorito, el tema de los antiguos astronautas, de los Anunnaki, todo esto que yo no creo que sean dioses, saben que yo no creo en ningún dios. Creo que hay una especie de fuerza, pero no es pensante, no le rezas, y si le rezas no sirve de nada, no nos ama, no le importamos. Esa fuerza yo creo que sí existe, que es la que hace que se mueva el universo, que literalmente es una energía, nada más, no es un dios. No es nada divino, es superior pero no es divino. Es tan superior como podría ser el sol o el viento o el agua, pero no es divino. Es energía que yo creo que está en el cosmos, en el universo. No creo en los dioses. Los Anunnaki es un tema que me fascina, que he querido abordar desde hace mucho en el canal y no sé cómo, porque hay muchos textos referente a ellos. Creo que la manera primigenia que la podremos abordar este tema de los Anunnaki sería con las tablillas sumerias directamente, y de ahí avanzar quizá con el libro de Urantia. Me acabo de comprar la epopeya de Gilgamesh, que no la he leído completa, he leído fragmentos, pero no he leído completa la epopeya de Gilgamesh, donde se los mencionaba en uno de los podcasts, si no me equivoco. Se dice que la epopeya de Gilgamesh es el relato de uno de los últimos Anunnaki, o el último de los gigantes en su travesía en busca del árbol de la vida que mencionaban los sumerios en su mitología, y que uno de mis suscriptores me comentó también que los griegos también hablaban de un árbol de la vida que podría ser el mismo. Eso es increíblemente fascinante. Entonces sí, yo creo que estos Anunnaki, yo creo que sí hubo alienígenas en algún momento muy antiguo de la historia, que todos los que nuestros antepasados creían que eran dioses, en realidad eran extraterrestres. No eran todopoderosos, no eran dioses, simplemente quizá eran más poderosos que nosotros, más fuertes, eran más grandes. Los Anunnaki eran gigantes, eran tecnológicamente mucho más avanzados, y si las tablillas sumerias son registros fidedignos, entonces ellos manipularon genéticamente a los simios que habitaban en este planeta para que nosotros naciéramos, y nacimos como obreros, como bestias de carga, literalmente, que ni siquiera nos podíamos reproducir. Y la única razón por la que podemos reproducirnos era porque ellos volvieron a manipular la genética de estos simios, de estos primeros seres humanos. Al menos eso dicen las tablillas sumerias. Ya si ustedes lo quieren creer, adelante. Y en cuanto a de que vivían más que nosotros, quizás sí vivían más que nosotros, porque finalmente si vienen de otro planeta, su ciclo de vida no es igual que el nuestro. No es lo mismo un año de la Tierra que un año de Marte, o un año en Júpiter, o un año vete a ver si es de otra galaxia. Claro que eso sí tiene sentido completamente. Y en cuanto a los habitantes de Yiva, conozco poco sobre la isla de Pascua. Sé que es muy misteriosa. Empecé a ver un documental español al respecto, pero no lo terminé porque estaba apurado en ese momento. Pero sí sé que es una isla muy, muy misteriosa, que estando en Chile hay escrituras de, no sé si llamarlos jeroglíficos, pero bueno, pictogramas que son muy parecidos a pictogramas, creo que de la India. O de África, no recuerdo. Son prácticamente idénticos. Sí, creo que a los de Mohenjo-Daro. Creo que lo mencioné en el episodio de Mohenjo-Daro. Y creo que los pictogramas de Mohenjo-Daro, que pertenecían más o menos a la misma época de los sumerios en Medio Oriente, su escritura, sus símbolos eran prácticamente idénticos a los de la isla de Pascua en Chile, del otro lado del mundo, en periodos temporales completamente diferentes. Y sí parece que hay cierta conexión entre esta isla en Chile, la isla de Pascua, y los atlantes, los habitantes del extinto continente o de la extinta ciudad de la Atlántida. Quiero volver a hablar de la Atlántida, quiero hablar de la isla de Pascua.
seguramente voy a traer muchos más de estos temas porque son mis favoritos y afortunadamente ya la audiencia que le gustaba esos temas está creciendo mucho más y se los agradezco infinitamente. Les mando un abrazo enorme a todos los entusiastas de la ufología y de estos temas que se los mencionaba en un episodio del podcast. Se está hablando de estos temas ovni de manera seria, ya no es una cuestión, ya no son teorías conspirativas, ya se están mencionando en las noticias serias, lo cual es aterrador y no. Porque yo creo que si existen extraterrestres no va a ser una revelación terrorífica. Yo creo que va a ser un tema pues que se va a volver banal con el paso del tiempo. Tan normal como hablar, no sé, del descubrimiento de un nuevo pozo de petróleo, yo qué sé. Pero sí, yo creo que se acerca algo pronto, una revelación importante por algún, no del de los Estados Unidos, por algún gobierno del mundo o quizá por varios. Pero ustedes vean las noticias y ya se está hablando de manera diferente de este fenómeno, lo cual es interesante. Sergio Manuel Ramírez Carrillo, en el episodio de las sirenas, te mando un abrazo hermano, y comenta: en México también hay casos, yo conozco 3 de nombre. Una es la tlanchana, que dicen habita en los lugares donde crece el mimbre, esto refiriéndose a las sirenas, o sea, estas son sirenas mexicanas, las que menciona este amigo. La tlanchana, también está la tajaguana, que habita en las lagunas y pozos profundos, y la versión masculina, que sería el chinelo, el cual a veces puede ser un duende y a veces un tritón, que cuando es tritón va saltando en una sola pierna. Finalmente estuvo el caso de una instagramer que decían era una sirena a la que le enseñaron a grabar videos, y el caso del youtuber Laguna Negra, quien desde alguna de las Islas Canarias habla con una sirena y la ha podido sacar y grabar en video. Honestamente no conocí estos últimos 2 temas. El caso de la instagramer, simplemente por leerla se me hace falso, tendría que investigar al respecto, yo lo leo de manera un poco escéptico. Y el caso de este youtuber Laguna Negra, tendría que ver los videos. Honestamente no los conozco, tengo que investigar. Pero efectivamente aquí en México, como hay muchos cuerpos de agua, sobre todo en la zona centro y un poco en la zona sur, hay muchísimas leyendas de sirenas y tritones que reciben otro nombre. Y no son tal cual sirenas. Son criaturas, sí, como híbridas de humano con pez, pero no son la típica sirena como la sirenita, tienen otra descripción. El mismo Chan del Agua podría ser considerado un tritón. El Chan del Agua, cuya descripción, este personaje es pertenece al folclore de la zona centro de México, de Aguascalientes y otros estados aledaños. Les dejo por aquí la etiqueta de ese video que subí hace unos meses o hace un año de hecho. Es muy parecido en la descripción a la criatura de la Laguna Negra, muy parecido. Les digo que incluso yo creo que la Universal Pictures se basó en esa leyenda mexicana para hacer a su famoso monstruo de la Laguna Negra en los años 60, porque es muy parecido no solo en el aspecto físico, sino en el hecho de que sentía atracción por las mujeres humanas y tenía hijos con ellas, como, bueno, nunca tiene hijos con las mujeres, la criatura de la Laguna Negra, pero por lo menos en la primera película siente una atracción sexual hacia la protagonista. Y por eso es que él es el monstruo al que tienen que derrotar. Pero sí, en México hay muchos casos de, entre comillas, sirenas, si lo quieren ver así, personas agua o humanoides acuáticos, sobre todo en la zona centro. Muchísimas gracias por tu comentario, Sergio, te mando un abrazo. Vamos a pasar al siguiente. Ronald Vázquez Ceballos dice: el primo de mi padre casi fue raptado por una sirena. Eso fue en el Amazonas. En sueños le dijo que no se lo llevó por sus hijos. Este comentario me llamó mucho la atención. Dice que en la zona de Amazonas, supongo que nuestro amigo, por el nombre me atrevo a creer que eres colombiano, amigo, quizá brasileño, pero yo me atrevo a decir por el Ronald Vázquez, me atrevo a decir que eres colombiano. Si estás viendo este episodio, déjamelo saber en los comentarios, y si nos pudieras contar un poco más de esta experiencia, te lo agradeceríamos mucho. Te mando un abrazo, amigo, y gracias por comentar. En el episodio de los Thunderbirds de la criptozoología, Diego Smart nos dice: yo cuando era niño lo vi, hablando del Thunderbird, bajo de la montaña en Ecuador. Era negro y no agitaba las alas. Era muy grande, volaba muy bajo, yo estaba solo, quería lanzarle una piedra para ver qué sucedía, pero me dio miedo y no me arriesgué. En ese entonces no sabía qué ave era, pero con YouTube lo he investigado y sé que era una ave del trueno. Diego, un abrazo, muchas gracias, y puede ser porque recordemos que, bueno, según algunos criptozoólogos, los Thunderbirds son una ave prehistórica que habitaba en la zona de Argentina. Entonces no está tan descabellado que haya estado cerca de Ecuador, que no está tan cerca, pero pues no está tan lejos tampoco. Entonces, bueno, sobre todo para un ave y más de este tamaño. Yo no sé si en verdad habitar en Argentina, porque ha sido avistado también en zonas de Estados Unidos, y ahí es una región un poco más lejana. Podría ser que esta ave haya vivido en más de un territorio o que se haya desplazado a lo largo de toda
América y también partes de Europa, porque está su versión europea, que son los Rocks, que tengo que hablar de ellos porque son ligeramente distintos a los Thunderbirds, pero yo creo que sí haya podido ser un Thunderbird. Y qué bueno que no le lanzaste piedras ni nada, porque si eras un niño te pudo haber llevado sin ningún problema, como los casos que se suscitaron en el siglo XIX o XX, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, que te mencioné en el video de los Thunderbirds. Así que qué bueno que no lo hiciste para que nos contaras este relato años después. En el mismo episodio de los Thunderbirds, HD dice: saludos Rix, alguna vez en mi infancia mi abuela iba a peregrinaciones con muchas personas, como caravana, a dejar ofrendas al agua o a la montaña. En provincia por creencias de gente católica, pero aún arraigadas en costumbres prehispánicas. En una de tantas idas, que fueron varias y con varias vivencias que también me contó, me platicó que en una montaña a la que se dirigían veían a lo lejos, antes de llegar, a enormes aves como águilas, oscuras y muy grandes, algunas de color blanco, dando vueltas como sopilotes alrededor del cerro. Ya estando en el lugar solo veían excrementos de ave enormes como los de las vacas en tamaño, y plumas de hasta 1 metro de largo y plumas enormes como las que tienen en las colas las aves, de esas suaves y esponjosas, pero enormes. Estando ahí jamás veían a las aves. El cerro era habitado por gallinas y ovejas o cabras y cerdos, animales que habían sido llevados ahí en ofrenda al cerro. Vivían libres y a saber si eran alimento de estas aves. Esto al norte de Veracruz hace más de 20 años. Buen video. HD, muchas gracias, te mando un abrazo y seguro que tu abuelita tenía o tuvo relatos impresionantes. Te agradeceríamos mucho que pudieras enviárnoslos si quieres a través de audios para que los escuchemos en un podcast, o si quieres mandarlo por escrito y lo contaré en el siguiente compendio de relatos de suscriptores. Por lo que cuentas con tu abuelita, quizá, y sobre todo siendo zona de Veracruz, yo me atrevería a decir que quizá eran brujas, de estas brujas que adquieren forma de aves humanoides. Quizá eran brujas y no críptidos. Puede ser, no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero yo, si me hicieras apostar por una opción, yo iría más porque fueran brujas a que fueran Thunderbirds. Pero muchas gracias HD, te mando un abrazo y un saludo. También en este mismo episodio de Thunderbirds hubo, creo que este de los episodios con comentarios más interesantes. El militar indomable cuenta lo siguiente: cuando andábamos en operaciones en la sierra de Oaxaca, nuestra unidad y aquí su servidor vimos un ave bastante grande que ninguno pudo reconocer a qué clase de ave pertenecía, pues sus dimensiones fácil superaba el tamaño de la Homer en la que andábamos operando. Por lógica nadie dijo nada y todo se quedó ahí, pues muchas veces vemos cosas que la mayoría de la humanidad desconoce. El militar indomable te manda un saludo, muchas gracias. Y efectivamente sí, los militares tienen muchísimas historias, no solo en cuanto a criptozoología, sino a cosas desconocidas, como relatos con brujas, con nahuales y todas estas cosas. Y efectivamente, por lo que dices, en tu caso, a diferencia de nuestro amigo anterior, yo creo que sí se trataba de algún Thunderbird, de algún críptido, porque que fuera más grande que una Homer, que la Homer, para los que no sepan, es una camioneta muy grande, se las dejo por aquí, sobre todo las militares que tienen una composición específica, especial, son más pesadas por la artillería que traen. Bueno, no artillería, sino como están como reforzadas, porque yo llegué a viajar en un vehículo militar en alguna ocasión y sí se siente más pesado que viajar en un vehículo normal. Pues sí, efectivamente, yo creo que aquí sí se trataba de un críptido. Muchísimas gracias, amigo militar, y si tienen más relatos, por favor, haznoslos llegar, porque los relatos de militares siempre son bien recibidos y muy interesantes. En el podcast donde hablé sobre el caso de Lalo Garza y de algunos otros, el Coyote Siux puso lo siguiente, referente al tema, al primer relato que narramos de esta chica argentina: el pombero es fácilmente confundido con algún elemental. Los duendes, hadas, trolls, aluches, etc. son seres de luz, en cambio el pombero es más un ser físico, proveniente de intraterrestres, es por eso que suele causar daños a la gente. En Michoacán, México, se deja ver un ser parecido al pombero, específicamente en Marbatio, Angangueo. Mi padre tenía una casa en esos rumbos y cuando íbamos de visita en vacaciones llegamos a ver a estos seres. Muchas anécdotas existen en esas regiones. Coyote Siux, estaría genial que nos enviaras alguno de estas convivencias o estos relatos con esta criatura, con este ser parecido al pombero. Los trolls y los aluches no son seres de luz, no son seres buenos, son seres ambivalentes, son como los seres humanos, tienen libre albedrío. De hecho es algo que caracteriza a los elementales. Los elementales no son seres de luz, no son como ángeles, no son como pinta la mitología los ángeles, no son seres buenos, son como los seres humanos, tienen libre albedrío, pueden ser tanto buenos como malos. Al igual que los Jinn, que es otro episodio que debió haber llegado esta semana, eran seres elementales, los llamados genios,
pero de la zona de Medio Oriente, y ellos también tenían libre albedrío. Eran muy parecidos a los seres humanos, aunque ligeramente en nivel espiritual. Así que ningún ser elemental es un ser de luz, ni siquiera las hadas. Las pixies de la mitología europea no son seres, no son como ángeles, no son como Campanita, son seres ambivalentes. Y este ser que tú mencionas de Michoacán, no lo conozco, estaría genial que nos hablaras un poco de él, amigo, porque no sé si mencionaste el nombre. No, creo que no mencionas el nombre de esta criatura, pero estaría genial para que nos puedas enviar el relato, porque sí, Michoacán es una tierra de muchísimas leyendas y muchos aparecidos, tanto físicos como podría ser este ser, los nahuales y demás, las brujas, o seres no físicos como fantasmas y entidades, así que estaría genial. Aquí ya casi para terminar con este episodio, que está siendo bastante largo, en el episodio de cómo convertirse en nahual, que por cierto ya superó el 1.000.000 de vistas, muchísimas gracias, le pegué al micrófono por la emoción, se me había olvidado agradecerles por eso. Este video ya llegó a más de 1.000.000 de vistas, muchísimas gracias, y hay muchos comentarios muy simpáticos en ese video, unos comentarios muy estúpidos, pero hay unos también muy buenos como este, de Mr. Katy. Mi papá me cuenta que cuando iba a la primaria su maestro era de una comunidad indígena y que les decía: quieren ver a su maestro hacer la rueda, y se convertía en coruco. Los corucos, por lo que investigué, si alguien sabe algo diferente póngalo en los comentarios, por lo que investigué es un animal, como una especie de escarabajo. Así que esto ha de haber sido impresionante, el hecho de ver al maestro convertirse en un insecto. Continuando con la historia de nuestro amigo, dice: hace como 5 meses mis sobrinas vendían comida con su mamá en un campo de corte de jitomate, y allá andaban unos muchachos de Chiapas. Esto fue en Michoacán, y uno de ellos pretendía a una sobrina, pero ella no lo quiso. Luego, tiempito después, a su casa llegó una manada de tecolotes, que son búhos, y le hablaba por su nombre, y ella, asustadísima, y otra de sus hermanas lo maldijo y se fue. O sea, haciendo referencia de que estos chicos de Chiapas que estaban tratando de conquistar a la sobrina de nuestro amigo, y ella pues no quiso ser cortejada por él, se convirtieron en tecolotes. Es decir, que estos chicos que estaban en el sembradío de jitomate se convirtieron en tecolotes, en búhos por la noche, y le estaban hablando a la chica para asustarla en venganza por no haber querido ser su novia o su ligue, como le decimos aquí en México. Y bueno, cuando maldijeron a estas aves se fueron. O sea que no eran como tal malas personas, no eran brujos malvados, pero sí eran brujos. Tenían la habilidad, eran nahuales probablemente estos chicos, si es que la deducción es correcta, porque pudieron haber hecho algo mucho peor, simplemente fueron a asustar a la chica como en venganza. En cuanto les dijeron que se fueran, pues se fueron. Pero aún así, qué susto para tu sobrina, querido amigo, el haber escuchado que un animal, un ave, dijera su nombre. Un ave que no se supone que debería hablar. Impresionante. Muchas gracias, Mr. Katy, un abrazo. En el episodio del Wendigo, y es también uno de los episodios que llegó esta semana sobre los demonios caníbales, los espíritus caníbales del mundo, Ismael Morelos comentó: este video es viejísimo, es de hace un año, el episodio del Wendigo, y dice: creo que el Wendigo y otros críptidos como Pie Grande son muy diferentes por una razón. Se dice que el Wendigo es más un Manitú, una especie de espíritu maligno según los nativoamericanos algonquinos, que solo puede poseer a aquel que practique el canibalismo, y su morfología cambia conforme más come. Se supone que como castigo por el pecado tan grave, mientras más come más crece, y de ahí que estos sean tan altos. Sin embargo, a mí personalmente no me cuadra que un espíritu de naturaleza malvada ande por ahí castigando a personas que recurrieron al canibalismo en su desesperación por sobrevivir y acaben convirtiéndose en seres aún más peligrosos. Ismael, un abrazo, muchas gracias por tu comentario, sobre todo en este video que ya tiene bastante tiempo en el canal. Esto que hace nuestro amigo, este comentario, es en referencia a que en Estados Unidos e incluso también aquí en México hay una confusión y se cree que el Wendigo es una criatura parecida a Bigfoot, o sea que es un homínido, cuando no. El homínido es un demonio. También se tiene la percepción errónea de que es un venado en 2 patas, un ciervo en 2 patas, y no, el Wendigo como tal es un demonio que posee a las personas, al menos según la leyenda original de los nativos americanos. Poseía a las personas que llegaban a cometer canibalismo, como dice nuestro amigo. Son completamente diferentes. El Wendigo no es un críptido, según las leyendas es un demonio, literalmente. Por eso les digo que las posesiones demoníacas que de hoy en día, las que se hablan hoy en día en películas y en casos reales, no son de Satanás. No tiene que ver nada con el diablo y con Dios, porque las posesiones son mucho más antiguas que Dios, que el cristianismo mismo. Se habla de posesiones demoníacas en todo el mundo mucho antes del cristianismo. En África, aquí en el México prehispánico, en la tierra de los nativos americanos, se hablaba del Wendigo muchísimo antes de que llegara Satanás, entre comillas, el diablo. Entonces, este demonio es una fuerza que supuestamente
poseía a las personas que comían carne humana y poseídos por esta criatura seguían comiendo carne humana. Eso hace referencia a este comentario de nuestro amigo. Y bueno, no sé, espero que hayan visto, si es que ya lo subí, el episodio de esta semana sobre los demonios o los espíritus caníbales de todo el mundo, para saber un poco más sobre el Wendigo y algunas variables que tienen otras partes del mundo, como el ghoul de Medio Oriente, que es muy parecido aunque no tuvo nada que ver con la cultura de aquí de los nativos americanos, y muchas otras. Así que vayan a verlo y vamos con el siguiente comentario ya para terminar con el video. Nuestro amigo Pepe Grillo, el Casamitos, querido amigo, te mando un abrazo. Vayan a ver su canal, trataré de dejárselos aquí en la descripción. Él sube videos de pura criptozoología y dice: oye amigo, una pregunta de antemano, ¿crees tú que en realidad pueda ser posible una invasión zombie? Y si estamos listos para enfrentar algo así, visto lo visto durante la pandemia, yo digo que algunas naciones lo tomarían a la ligera y obviamente lo pagarían caro. ¿Qué opinas? Saludos, bro. Referente al episodio que subí sobre los zombies y el plan de contingencia real que tienen los Estados Unidos en caso de invasión zombie. Pepe Grillo, te mando un abrazo, muchas gracias por tu comentario, querido amigo. Y yo no sé si creer que haya una plaga zombie. Creo que sí podría existir un virus, no sé, no estoy diciendo que exista ahorita, pero sí podría existir un virus parecido a los virus zombie que vemos en las películas. Y si existiera, pues claro que podría haber una plaga. Una plaga siempre se da, sobre todo como la de ahorita, la pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año, cuando no se tiene una cura. Y aquí con el COVID se movieron rápido, honestamente, porque podría haber pasado mucho más tiempo sin cura y los estragos que habría hecho habrían sido mucho peores. El problema es que la gente es estúpida, honestamente, la gente es un poco tonta, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Hubo gente, sobre todo gente joven, que no le importaron las medidas sanitarias y estaban saliendo a la calle, siguen saliendo a la calle. Ya nosotros en México regresamos a semáforo amarillo por esta gente que está saliendo, que no está vacunada y que sigue saliendo, que está yendo a restaurantes y todo eso. Así que sí, yo creo que no hay peor enemigo, no hay peor mortalidad para el ser humano que el propio ser humano y su estupidez. Así que en caso de que existiera esta plaga, si existiera un virus, claro que sería una plaga, claro que sería mortal y claro que se propagaría. Y yo creo que sí, no creo que pereciera toda la humanidad, porque somos muchísimos en todo el mundo, pero sí creo que se cobraría bastantes víctimas, porque pues el ser humano es tonto, sobre todo el ser humano moderno. Entre más avance el tiempo, creo que más tontos nos hacemos como raza y sería mucho más peligroso por eso. Aquí un comentario muy rápido. En el episodio que subí, que mencioné en el episodio de The Rake que subí la semana pasada, el de nuestro amigo Gabriel, si no mal recuerdo su nombre, de Tamaulipas, que era su localidad era acechada por una criatura humanoide que vivía en el bosque. Berta Elizabeth Pumachanga Villacrisis dice: es un reptil o un experimento extraterrestre. Yo no creo que haya sido un reptil y mucho menos un experimento extraterrestre. Yo no creo en estas teorías de que los experimentos extraterrestres los sueltan en el mundo. Yo no creo. Yo creo que este era un ser elemental. No malvado, aterrador quizá en aspecto, pero no malvado. Yo creo que era un ser elemental, sobre todo por su descripción, que literalmente era como una mezcla de The Rake con Groot de Guardianes de la Galaxia. Es algo extraño, pero algo así era lo que veía nuestro amigo en Tamaulipas y que no me ha vuelto a contactar, pero quizá sigue rondando su casa esta criatura. Y como último comentario ya para cerrar el episodio, respecto al tema de los doppelganger, en el podcast que subí hace unas semanas, Erin Dolmen nos cuenta un pequeño relato. Hace algunos años mi ex me terminó de pronto sin explicación alguna después de 6 años de relación. Nunca me quiso decir la razón, pero entre lo poco que le saqué decía que yo la había engañado, lo cual no era cierto. Él era adicto al no-por, o sea, a la pornografía. Resulta ser que tiempo después descubrí el mundo del no-por, y viendo videos me sorprendí al ver un video mío, lo pone entre comillas. Pero por más que yo hice memoria, yo no conocía a la otra persona del video, ni mucho menos el lugar. Resulta que el tipo del video tenía subidos otros cuantos videos, y por supuesto yo no conocía a ninguno de los otros con quien compartía cámara. Definitivamente no era yo, pero el parecido conmigo era sorprendente, al punto que yo mismo dudé de mí mismo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, supongo que mi ex pudo haberse topado con esos videos y por eso me terminó. Nunca sabré la verdad. Erin, muchas gracias por tu historia. Estuvo entre aterradora y entre cómica un poco. Porque sí, ese es el concepto moderno que se tiene del doppelganger. De hecho, en el episodio en el podcast de Creativo, de Cosas, en el podcast más bien Cosas, entre Roberto Martínez y Jacobo Wong, hacían mención de este fenómeno que malamente se conoce como doppelganger. Lo que tú mencionas como doppelganger es la concepción moderna de una persona a la que tú te pareces y dicen, es que eres el doppelganger, pero no, en realidad el doppelganger es un fenómeno energético, literalmente es una bilocación. Es que, por ejemplo, si ahorita saliera mi espíritu
y se vea tal cual, idéntico a mí, aquí junto a mí, pero es un espíritu, ese es el doppelganger original según la mitología nórdica, las mitologías de Europa, de Alemania, de estas regiones. Pero lo que tú dices también es un fenómeno, pero no es un fenómeno, bueno, sí es un fenómeno, pero tiene explicación. Les decía que, bueno, para empezar todos genéticamente estamos conectados, pero estamos más conectados con otros. Sobre todo si viven en una zona en la que han vivido ahí su familia toda su vida, seguramente alguno de sus amigos cercanos o algún vecino incluso puede que tengan conexiones de sangre con ustedes, por simple lógica. Les decía, estaba viendo un video que hay conexiones de sangre incluso entre Obama y uno de los presidentes de años anteriores. Hay conexiones de sangre entre Trump y Hillary Clinton, conexiones genéticas por sus familias, sus antepasados, en fin. Y así con muchos. A mí igual me pasó con un amigo, estaba yo con mi novia en un lugar y desde arriba, porque no solamente se parecía físicamente, estaba vestido igual que él, como él se viste. Él es profe de deportes, entonces él siempre se viste de short y de playera y con visera. Y era idéntico a él. Entonces le dije, mira, ahí está. Y le dije el nombre de mi amigo. Y cuando veníamos bajando las escaleras, él venía subiendo con otra chava, una chava que yo no reconocí. Y dije, pues ha de ser su novia. Tenía un tiempo sin verlo, dije, a lo mejor es su nueva novia. Y me acuerdo que yo hasta venía sonriendo cuando veníamos en las escaleras para saludarlo. Y cuando nos topamos de frente, no era él, pero se parecía mucho. Y nada más se me quedó viendo raro, como, ¿por qué me sonríe este tipo que no conozco? Y ya nada más nosotros nos seguimos caminando. Pero sí, este fenómeno de los doppelganger referente a personas que se parecen a nosotros es muy similar y tiene que ver con conexiones genéticas, por la sangre, como lo veíamos en el caso de estas chicas que eran idénticas y todas vivían en regiones cercanas de Europa, todas en diferentes países. Una era italiana, creo, la otra era francesa, pero pues hay cierta cercanía geográfica y era muy probable que hubiera alguna conexión de sangre entre estas chicas, aunque no se conocían. Pero bueno, queridos amigos, esos fueron los comentarios que reuní. Creo que el video fue un poco largo, pero me gustó mucho. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios si les gustó este formato, si les gustaría que lo repitiera. Y voy a estar tomando comentarios, los más interesantes, de videos recientes y de videos más antiguos, que estaré contestando aquí a cuadro, para compensar el hecho de que ya no tengo tanto tiempo para estar contestando sus comentarios en los videos, lo cual me encantaría, pero estoy muy presionado de tiempo, por lo menos en esta parte del año. Quizá a finales de año esté un poco más libre, eso espero, pero ahorita ando un poco apurado. Así que déjenme saber abajo si les gustó este formato. Comenten alguna pregunta o algún relato que tengan sobre algún tema relacionado de los que vimos hoy. Denle like al video, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y Spotify, que están en la descripción. Mi correo electrónico también está en la descripción. Si quieren enviarme un relato paranormal, ya sea escrito o en notas de voz, mándenlo ahí, por favor. No lo manden a Facebook ni a Instagram porque no me notifica y muchos relatos se han perdido ahí seguramente. Y también esténse al pendiente por la gran sorpresa que les traigo, que espero, si todo sale bien, si Cthulhu nos ayuda un poco, nos echa la mano, la sorpresa va a estar lista por ahí de mediados de agosto. Si no, pues ya será hasta septiembre, pero espero que sea en agosto. Estén al pendiente de la sorpresa porque les va a gustar, sobre todo si son fanáticos de los hombres lobo y de mis relatos. Así que esto ha sido todo por hoy, los dejo. Muchas gracias por sintonizar este episodio de El Grimorio de Rix y nos vemos en la oscuridad.